Listo, vamos a arrancar la unidad 1 de esta materia llamada mecánica de fluidos, teniendo en cuenta ciertos aspectos que tienen que ver con los conceptos fundamentales relacionados a la consistencia dimensional de unidades y, por otro lado, ciertos antecedentes históricos y su aplicabilidad. Entonces, con esa finalidad, vamos a primero observar los estados de agregación de la materia. Conceptualmente hablando, ¿alguien sabe qué es eso? La materia tiene 3 estados, ¿no? Sólido, ¿cuál es el otro? Ok, el plasma es cuando tenemos altas temperaturas y las moléculas se ionizan, ¿no? Es un estado especial. Pero los básicos son estos, pues como conocemos, sólido, líquido y gas. ¿Alguien sabe qué es un fluido? ¿De pronto tiene alguna idea de qué es? Un líquido que posee una viscosidad. Muy bien, eso está excelente. Bien. ¿Alguien más tiene otro concepto? ¿Qué puede ser un fluido? Pero, o sea, sabemos en nuestra mente qué es, pero de pronto definirlo no es fácil. Es lo que quiero de pronto dar a entender con lo que pregunto. Resulta que un sólido, un líquido y un gas son estados de la materia. Pero el sólido se comporta muy distintamente a lo que convencionalmente un gas o un líquido lo hacen cuando están sometidos a cargas externas. Resulta que, como conocerán de los conceptos de resistencia de materiales, cuando un sólido tú le imprimes una carga tangencial, si está en el rango elástico, la deformación que él tenga va a ser directamente proporcional a esa carga. Pero llega un punto en que el sólido pues, se deforma y llega un punto en que no deforma más. De hecho, si lo sigues deformando, pasa del estado elástico al plástico y después finalmente pasa a la fractura, ¿no? Sin embargo, un fluido, cuando tú le aplicas ese mismo efecto de esfuerzo, él se comienza a deformar y a deformar y a deformar continuamente. ¿Están conmigo ahí? Entonces quiero que anoten eso primeramente. La diferencia entre un sólido y un fluido está en que en el sólido el esfuerzo cortante es proporcional a la deformación. Pero en los fluidos el esfuerzo cortante es proporcional a la razón de deformación. Razón quiere decir como velocidad de cambio, ¿no? Entonces, pues si hay una deformación súbita, o más bien, si hay una carga externa súbita en un fluido, se va a ver una deformación continua muy rápida. En cambio, en un sólido, si existe el mismo efecto externo como, digamos que estímulo así como tal, pues dependiendo de qué tanto es la magnitud de esa carga, así se va a deformar en el sólido. Entonces son diferencias físicas notables entre esos dos casos. Acá pues menciono cómo sería visualmente hablando un estado sólido, líquido y gaseoso en esta zona, pero cómo funciona el concepto que acabo de mencionar desde lo físico, cómo se puede explicar eso. Entonces yo aquí coloco a colación dos placas, una que se puede mover y otra que no. ¿Estamos claros ahí? Entonces, entre estas dos placas vamos a colocar una capa pelicular de un fluido cualesquiera. Imagínate que es aceite Vivi, aceite el que tú quieras, o aceite de castor, o emulsión de escobo, lo que tú te vas a imaginar de un fluido, o agua. Entonces, resulta que en estas dos capas, de repente la que se puede mover se le aplica una fuerza. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y, oh sorpresa, no sé si tú, pues te puedes imaginar esto. La capa, en realidad tú ves visualmente como un fluido, pero si tú te puedes adentrar sobre la capa, así como hace el hombre hormiga cuando se mete en el mundo cuántico, ¿se lo han visto? Se mete. Entonces tú ves un montón de bolitas ya que están ahí interlazadas con una fuerza. Y resulta que esas fuerzas que están entre el enlace de las bolitas son como unos resorticos ya. Entonces si tú mueves una bolita, se mueve la otra. ¿Están conmigo? Resulta que en esta capa superior, como están haciendo contacto directo con ese platico, las capas que está aquí de fluido en contacto con ese platico están adheridas a esta de arriba. Entonces, si esto se mueve para acá, las placas de arriba también se mueven con él. Es como un efecto inercial que ocurre en ese lado. ¿Me entienden lo que quiero decir ahí? Entonces, de repente,
imagínate como un mundo de resortes y bolitas acá. Si esto se mueve, ya sea para la izquierda o la derecha, yo en este caso se lo puse a la izquierda de ustedes, las capas adyacentes de esas bolitas que están pegadas precisamente a ese plato móvil también se mueven a esa velocidad, pero en la medida de que esto, digamos que vayamos bajando en la profundidad de esta película, estas de pronto se van a mover más rápido que las que están más abajo, ¿sí o no? Y definitivamente ese movimiento es como un, ¡hey, ya viene! Entonces están esperando que venga la otra capa que se mueva y se van moviendo. ¿Están conmigo? Definitivamente la última que siente el movimiento es la que está pegada al plato fijo. Entonces, cuando yo hablaba de rapidez de deformación, me refiero precisamente a que, si imagínate esta línea estaba aquí pegada y representa como un gradiente de velocidades, las que están acá se mueven más rápido, pero las que están acá se van moviendo gradualmente, pues mucho menor de acuerdo a la profundidad y precisamente al perfil que describa ese movimiento. Esta es la forma convencional de definir un fluido desde lo físico. Y de hecho se usará este concepto para hablar de una propiedad termofísica llamada viscosidad. De pronto la otra semana ya estamos tocando ese tema con toda la formalidad del caso. Lo cierto es que esta fuerza, mira que es paralela, bueno, en su dirección, si ven que va como así, acostadita, es paralela a la superficie, porque la superficie también está acostada, ¿no? Entonces, cuando la fuerza es paralela a la superficie, produce un esfuerzo cortante. Anota eso. Bueno, esto es una superficie plana, por eso hablo de paralelidad. Cuando una fuerza, vamos a definirlo formalmente, formalmente. Cuando una fuerza se aplica tangente a una superficie, provocará un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante se representa con una letra griega que se llama tau. Es como una T, ¿sí o no? ¿Puedo subir esto un momentito? Para copiarlo. Esfuerzo cortante se representa con una letra griega llamada tau. Y para expresar la magnitud de ese esfuerzo cortante no es más que dividir la fuerza tangencial que sufre la superficie dividido entre el área de esa superficie. O sea, ¿cuánto vale esa área? Ya habiendo hablado un poquito entonces de lo que representa el concepto físico de la mecánica de fluidos, ¿ya puedo bajar acá? ¿Sí? Ok. Listo, ¿estamos ahí? Entonces, ya toquemos en qué aplicaciones la mecánica de fluido tiene su principal área de funcionamiento. Yo mencioné estas, pero hay muchas más. En el caso del cuerpo humano, nosotros somos en una gran proporción agua, ¿sí o no? ¿Cuántos somos en agua? Muy bien. Y de algo debe tener esa proporción una funcionalidad para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Y más allá de eso, las leyes que aplican a los fluidos también deben ser replicables en nuestro caso, para nuestro funcionamiento. Si hablamos por lo menos del corazón, el corazón es una especie de bomba que está continuamente generando unas diferencias de presión antes y después de su paso para generar un caudal que va a ser capaz de irrigar venas, arterias y todo pues el sistema circulatorio que nos compete a nosotros. Si es en el caso de los pulmones, hay hay unos canales que tienen una especie de flujo inverso. Por un lado pues se inhala, se aspira una cantidad de aire y por otro pues se exhala vapor de agua, dióxido de carbono, un poco de aire también que sale de residual y otros componentes que estén biológicamente en esa corriente. En el caso del acondicionamiento de aire y las construcciones, esto va de la mano. Por lo menos si hablo de construcciones, hay mucha aplicación de la mecánica de fluidos. Yo puedo hablar de hace 2 años, yo me enfrenté a un caso del diseño de una bomba de concreto. Aunque pareciera un poco extraño de explicar, el concreto cuando viene de pronto de los mixers
y hay que llevarlo a plantas superiores. Si pronto estás fundiendo una edificación, pues tú tienes que llevarlo en un tiempo para que no te tiren ese concreto el mixer ahí en el suelo, porque si ellos tienen un tiempo ahí de permanencia, te esperan un ratito, pero si tú te pasas de ese tiempo, tienen que vaciar eso en cualquier lado. ¿Por qué creen que tienen que vaciarlo en cualquier lado si se pasa de ese tiempo? Se seca, claro, comienza a desecar y bueno, y por tanto va a ser problemas para el mixer, ¿no? Igualmente en las propiedades que te entrega cuando está húmedo y cuando está ya a punto de secar no son iguales, ¿no? Entonces también es como cuidarse en salud en la calidad que entregan de su producto. Y evidentemente pues hay que trabajar de cierta manera en cómo tú trasiegas ese fluido que finalmente tiene propiedades viscoelásticas de un punto donde te lo venden hacia donde tú lo necesitas. La bomba que se empleó para ese caso fue una bomba de diafragma. Se conecta a un equipo que en vez de utilizar el concreto directamente para bombearlo, usa una fuente de energía indirecta. Entonces lo que se usa es una especie de sistema de compresión de aire adicional que se conecta a esa bomba, y esa bomba sí es la que hace contacto directo con el concreto. La bomba de diafragma es como cuando tu diafragma inhala y exhala, tiene este movimiento. Me voy a tratar de mostrárselos cómo es una bomba de diafragma. Es una bomba de desplazamiento positivo que se usa para las aplicaciones de bombeo de concreto, entre otras cosas, ¿no? Pero en el sector construcción es su campo de acción. Esa es el equipo. Vamos a tratar de colocarlo en grande. Si ven que hay como unas bolitas. Entonces cuando él saca, él aspira aquí y de este lado va empujando. Tiene un efecto de doble efecto. Se llama así doble efecto. Pero este movimiento que ustedes ven acá se debe al movimiento de esta válvula. Esta válvula es una válvula de varias vías que debe ser accionada por aire. Entonces esto es como una especie de émbolo que está aquí en la mitad, que si tú lo pones arriba genera el efecto de vacío de este lado, y si lo pones abajo pues genera el efecto de presión de descarga arriba, pero abajo también de esta parte produce un vacío. Entonces si está de este lado está aspirando, si está de este lado ya está descargando, pero también está aspirando de esta parte. O sea, aprovecha el movimiento para sacar de ese el resultado más caudal. ¿Están conmigo ahí? Entonces técnicamente hablando, el desafío aquí era conocer las propiedades que tiene el concreto, porque como ustedes conocerán, dependiendo de lo que yo esté buscando, en mis propiedades finales a la compresión y otras prestaciones adicionales de volumen, en lo que voy a fundir, pues el concreto así me lo diseñan, ¿no? Si va a tener agregados, si no. Y técnicamente hablando, a pesar de que es un fluido, hay que tratar de buscar la manera de que este equipo, cuando yo lo compre, que no son nada económicos, tiene que funcionar en el tiempo que necesito para que cuando venga el mixer no vaya a generar un problema después pues de cola, ¿no? Entonces, este equipito en costos, estamos hablando de hace 2 años, en costos fueron como unos 7 millones que costaba todo el proyecto. Y se logró vender como en unos 15.